Hola estimados participantes, sean bienvenidos a este quinto foro chat de la mano de la Coordinación de Educación a Distancia del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. Mi nombre es María Alejandra Moreno y en esta oportunidad hablaremos de la comunicación en entornos virtuales de aprendizaje. Veremos las cualidades de un tutor virtual, la comunicación en entornos virtuales de aprendizaje, el discurso escrito, mediación e interacción, comunicación con recursos audiovisuales y cómo comunicarnos con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Bien, partamos de contextualizar la educación en entornos virtuales. Sabemos que esta es una modalidad de estudio independiente que permite ser mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los participantes. Se caracteriza por ser asíncrona y atemporal para adaptarse al tiempo de los usuarios. Esta nueva forma de impartir educación ha hecho necesario definir o redefinir el nuevo papel que tiene el docente como tutor, facilitador, orientador en estos entornos. De modo que, con base en esto, veamos ahora el papel que asume el docente o tutor virtual. De acuerdo a algunos autores, plantean que en la actualidad aprender no es un proceso de transmisión-recepción, sino de construcción mediada de significados. Esta mediación recae en el facilitador, pues es él quien crea condiciones que propician el aprendizaje de sus participantes. Pero para ello requiere manejar o de alguna manera tener ciertas cualidades que le faciliten ejercer este rol. En el contexto de la educación a distancia, estas habilidades se enmarcan en aspectos pedagógicos, sociales, técnicos y administrativos. A su vez, debe contemplar elementos generales que harán el proceso comunicativo más efectivo, ayudando así a mantener un clima ideal. Hablamos de capacidad de escucha, es decir, hacer saber a la otra persona que entendemos lo que expresa. Habilidades de comunicación escrita, y es que cuando trabajamos en ambientes virtuales perdemos la comunicación no verbal, esa que nos ayuda a expresarnos mejor. Y es el texto quien se hace presente, pero hay que saber aprender a comunicarnos mediante la palabra escrita. Capacidad de empatía, pues en ocasiones hay que colocarse en los zapatos del otro. Capacidad de aceptación, comprensión. Esto para aceptar opiniones y críticas sin tomar posturas cerradas. La cordialidad y amabilidad son punto de partida para crear una relación positiva a distancia. Autenticidad y honradez. Tratar de no crear falsas expectativas ni exagerar maravillas de un contenido. Accesibilidad permanente, pues es preciso dar respuestas efectivas y oportunas. Si bien esto no significa estar 24/7 para ellos, al menos dejarles saber qué medios utilizar para atenderles y no dejar de responder por más de 48 horas. Finalmente, tenemos la flexibilidad en el entendido de adaptarse a las circunstancias y tener la capacidad de negociar. Estas cualidades, como mencioné, se presentan en lo pedagógico, social, técnico y administrativo. Sin embargo, tener estas cualidades no garantiza, por ejemplo, que un buen profesor presencial se transforme en un buen tutor virtual. Es imprescindible formación y práctica, pues apoyar el aprendizaje en línea requiere un amplio abanico de características y habilidades. Veamos un poco más de ellas en la siguiente tabla. Si vemos acá, se presentan con mayor detalle algunas cualidades que debemos tener como tutores virtuales y ciertos niveles o características que es necesario manejar. Algunos autores recomiendan, de ser posible, trabajar con tutores que tengan las cualidades descritas en las primeras dos columnas, o en su defecto, que muestren empatía y flexibilidad para esta modalidad de estudio, además de disposición a ser formados para poder fortalecerlos en las competencias como desarrolladores y facilitadores, pues las competencias de las dos últimas columnas las van a generar en la práctica continua. Por ejemplo, fíjense, acá vemos habilidades comunicativas online y en cuanto a un nivel confiado y constructivo, va orientado a manejar un estilo cortés y respetuoso en la comunicación. Es esta capacidad de crear cierta empatía con el grupo, así como tener
fortalezas al momento de escribir mensajes que sean bien claros, bien oportunos y que no den entrada a dudas. En cuanto al aspecto de desarrollador y facilitador, se trata de la capacidad para relacionarnos con el grupo que estemos manejando, ¿ok? Y descubrir nuevas formas en que podemos manejar el grupo que estemos llevando en cuanto a la formación. Debemos tener capacidad para interactuar no solamente por los medios que nos propone el gestor que estemos utilizando, sino a través de los correos electrónicos, de los mensajes internos, de las mismas consignas que planteamos al momento de establecer una actividad evaluativa. En cuanto a compartir conocimiento y ser creativos, pues la práctica es la que nos va a dar a nosotros esta capacidad de poder compartir experiencias que ya hemos vivido y tener la capacidad de crear formas distintas y más creativas de evaluar o de transmitir contenidos. Ahora bien, siendo que como tutores debemos comunicarnos con los participantes, en el entorno virtual existen diversas tipologías o tipos textuales que nos permiten llegar al participante. Hablamos de los distintos elementos que empleamos para transmitir la información en un curso, y entre ellos se encuentran las guías didácticas, las unidades didácticas, guías de lecturas, consignas, foros, clases virtuales, entre otras. En dependencia del tipo textual que empleemos, vendrá dado el tratamiento al discurso, pues cada tipo textual maneja una intencionalidad diferente, y partiendo de ahí nos corresponde utilizar el nivel de discurso más adecuado. Entonces, cuando hablamos del discurso nos referimos evidentemente al discurso escrito, pues entendemos que este es el que protagoniza la mayoría de los escenarios que se dan en la virtualidad, por lo que requiere adecuación a la situación, y esto va atado con el tipo textual que diseñemos. Coherencia del contenido, y aquí debemos ser cuidadosos, hacer uso de la curación de contenidos para poder generar tipos textuales con valor real. Claridad y corrección del lenguaje. Es necesario no solo leer bien, sino escribir bien y hasta incluso pedir a alguien que lea lo que escribimos para constatar que lo que quisimos transmitir es lo que está plasmado. De modo que al escribir un tipo textual debemos ser capaces de distribuir de la mejor manera los contenidos, incluidos sus tipos, es decir, imágenes, textos, audios, videos, entre otros. La relación entre imagen y texto viene dada por aquello de que una imagen dice más que 1000 palabras. No es necesario incluir una imagen que no guarde relación con el contenido solo porque se ve bien, ¿no? El uso de esta debe tener un sentido en sí, además que el empleo de imágenes hace más ligera la lectura y no crea contenidos tediosos. De manera que hablamos aquí de formatear textos y darles nuestro toque personal. Cuando creamos producciones agradables a la vista, esta información se convierte de interés y posteriormente debemos ser capaces de que el participante emplee las mismas para la realización de alguna actividad, dando paso así a la mediación de contenidos. Veamos cómo se da. La mediación tiene como objetivo construir habilidades en el mediado para lograr su plena autonomía. Implica tratamiento de contenidos y de las formas de expresión a fin de hacer posible el acto educativo. Por su parte, la interacción es fundamental en la construcción del aprendizaje. De acuerdo a los postulados de Vygotsky, da especial relevancia a la forma en que los individuos desarrollan sus procesos mentales y cómo estos se mediatizan en el entorno. Esto debido al papel activo que asume en la construcción del conocimiento. Hay autores que plantean que la concepción constructivista nos presenta el aprendizaje académico como el resultado de un complejo proceso relacional establecido en torno a ciertos elementos que son los participantes que aprenden, los contenidos que se aprenden y el facilitador que ayuda a esos alumnos a construir significados y a atribuir sentido a los contenidos que aprenden. De manera que es el facilitador quien hace la mediación pedagógica entre el contenido y el participante,
para ayudarla a lograr la finalidad última de la educación, que es aprender a aprender, para que desarrolle sus propios esquemas mentales que le permitan realizar aprendizajes significativos y dotados de sentido, es decir, aprendizajes en lo conceptual, procedimental y actitudinal, donde además de procesos cognitivos también están implicados procesos afectivos y emocionales. Esta mediación es posible no solo empleando el texto escrito, pues dentro del abanico de recursos disponibles, el facilitador cuenta también con recursos audiovisuales. Este tema lo vimos en el foro chat anterior, pero reforcemos y partimos de la base de que los medios audiovisuales son instrumentos tecnológicos que ayudan a presentar información mediante sistemas acústicos, ópticos o una mezcla de ambos, y que por tanto pueden servir de complemento a otros recursos empleados en educación. Estos medios se centran específicamente en el manejo y montaje de imágenes, así como el desarrollo e inclusión de componentes sonoros asociados a los anteriores. Los medios audiovisuales de carácter didáctico se clasifican en medios visuales, que son los que utilizan imagen y texto. Acá podríamos incluir diapositivas, infografías, mapas, entre otros. Están los medios acústicos, que son los que utilizan el sonido emitido de forma directa o grabado en diferentes tipos de registros como emisiones radiofónicas, audios explicativos, podcasts e incluso notas de voz. Y también tenemos los medios audiovisuales que combinan imágenes y sonido, como por ejemplo cine, TV o este contenido que se está presentando. Sea el recurso audiovisual que decidamos emplear, debemos de igual forma aplicar las nociones de creación de tipos textuales que vimos anteriormente y darle el tratamiento correspondiente al contenido que queramos compartir. Y es que cuando nos comunicamos en un entorno virtual disponemos de un amplio listado de opciones que van sujetas no solo a las herramientas propias que nos brinda el gestor que utilicemos, pues las nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación nos permiten opciones que van un poco más atadas a lo inmediato para llevar a cabo el proceso de mediación. Indudablemente, el facilitador nuevamente ejerce presencia, pues tiene como función desarrollar mediaciones pedagógicas y tecnológicas, así como establecer procesos de comunicación motivacional con sus participantes. Y es acá donde las NTIC permiten hacer uso de herramientas síncronas o asíncronas, pero que buscan mantener la interacción y establecer canales de comunicación ajustados a la actualidad. De esta manera, las NTIC generan potencialidades al crear nuevos entornos de comunicación, así como nuevas formas de acceder, generar y transmitir la información. Y esto lo vemos con el uso de aplicaciones como Twitter, Facebook, Google Meet, Skype y por supuesto WhatsApp. La incorporación de estos canales comunicativos es la entrada a procesos de formación flexibles y heterogéneos que propician incluso desformalización del aprendizaje. Lo vemos claramente con la proliferación de los MOOC y todo ello genera cambios e innovación en el sistema educativo al promover enseñanza y aprendizaje en ambientes cooperativos, colaborativos y en algunos casos autogestionados. Bien, estimados participantes, con esto cerramos. Gracias por haberme acompañado una vez más. Los dejo con una frase del escritor argentino Mario Kaplun, que dice: la verdadera comunicación no comienza hablando sino escuchando. La principal condición del comunicador es saber escuchar. Ahí tienen mis coordenadas y los espero en el foro chat.